La casa que construyó una familia. Nunca imaginé que la decisión más importante que tomó mi padre cuando yo era niño iba a cambiar por completo la forma en la que vería el trabajo durante el resto de mi vida. Hoy, cuando entro a una oficina, cuando termino una jornada frente a una computadora o cuando escucho a alguien decir que tuvo un día pesado, inevitablemente regreso a una imagen que llevo grabada desde años. Un niño de 7 años jalando una carretilla cargada de cemento, intentando no resbalar mientras su hermano hacía fuerza para empujarla cuesta arriba. Ese niño era yo. En aquel entonces no entendía por qué todos los fines de semana terminaban igual, con las manos llenas de tierra, la ropa cubierta en polvo y un cansancio que, para alguien de mi edad, parecía demasiado grande. Solo muchos años después comprendí que mi padre no solo estaba construyendo una casa, también estaba construyendo el carácter de sus hijos. Todo comenzó cuando yo tenía 7 años, mi hermano 12. Mi padre rondaba los 30. ¿Qué tal, amigos? Una historia más. Muchos dicen que le hago mucho de emoción, entonces vamos a comenzar de una vez. Gracias por continuar con este proyecto. En ese momento, vivíamos tranquilos en un departamento de Cuautitlán Izcalli. No era una vida de lujo, pero tampoco nos faltaba lo indispensable. Éramos una familia sencilla que disfrutaba de los fines de semana juntos y de las pequeñas cosas que hacen especial la infancia. Hasta que una tarde mi papá llegó con una idea que le brillaba en los ojos. Vamos a construir nuestra propia casa. En ese momento ninguno de nosotros imaginó lo que significaban realmente esas palabras. Yo, como cualquier niño, pensé que sería emocionante. Tener una casa propia sonaba como una aventura. Lo que no sabía era que aquella aventura estaría hecha de costales de cemento, montones de tabique, arena, grava y muchas horas de trabajo. El único problema era el terreno. No estaba junto a la carretera. Y ese pequeño detalle terminaría convirtiéndose en el mayor desafío de toda la obra. Cuando un terreno está a pie de calle, los camiones pueden descargar el material prácticamente donde se necesita. Pero el nuestro estaba a varios metros más arriba. El proveedor dejaba todo abajo y desde ahí comenzaba el verdadero trabajo. Había que subir absolutamente todo. Cada ladrillo, cada costal de cemento, cada cubeta de agua, cada varilla. Todo dependía de nuestras manos. Recuerdo escuchar a los adultos hablar de los costos. El millar de tabique costaba alrededor de 1,000 pesos, pero subirlo hasta el terreno costaba otros 1,000. Para un niño esos números no significan mucho, pero con los años entendí por qué mi padre tomó una decisión que marcaría nuestra infancia. Él simplemente dijo, ese dinero nos lo vamos a ahorrar. Y sin decirlo directamente, mi hermano y yo nos convertimos en sus ayudantes. A partir de ahí, los primeros fines de semana fueron casi emocionantes. Para un niño de 7 años, todo parecía un juego. Ver llegar los camiones cargados de arena, escuchar el ruido de las palas golpeando el suelo y mirar cómo los albañiles levantaban paredes que antes solo existían en la imaginación tenía algo de mágico. Yo todavía no entendía que esa emoción iba a durar muy poco. La primera vez que llegamos al terreno, mi papá se quedó observándolo en silencio. Caminó de un lado a otro, como si en su cabeza ya pudiera ver la casa terminada. Nosotros solo veíamos tierra, piedras y hierba alta. Aquí va la sala, decía señalando un montón de tierra. Daba 3 pasos, acaba la cocina. Seguía caminando. Por este lado van a estar sus cuartos. Mi hermano y yo nos volteamos a ver sin entender cómo podía imaginar una casa donde no había absolutamente nada. Mi papá sí la veía. Yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Mientras nosotros veíamos un terreno vacío, él veía el lugar donde crecería su familia. Los primeros días casi no ayudábamos. Más bien nos dedicábamos a observar cómo trabajaban los albañiles. Nos llamaba la atención la facilidad con la que hacían todo. Para ellos cargar un costal de cemento parecía tan sencillo como cargar una mochila. Nosotros apenas podíamos mover uno entre los dos. Un sábado por la mañana, uno de los albañiles nos hizo una seña. Vénganse, muchachos. Corrimos pensando que nos iban a enseñar algo interesante. Pongan ese bulto de cemento aquí y ábranlo. Nos miramos confiados. Entre los dos arrastramos el costal hasta donde nos indicó. Solo moverlo ya había sido suficiente para dejarnos cansados. Lo colocamos sobre la arena. Ahora faltaba abrirlo.
Mi hermano intentó romper la bolsa jalando una esquina. Nada. Yo traté de rasgarla con las manos. Nada. Le dimos vueltas, le pegamos, lo jalamos otra vez. Parecíamos dos gatos intentando abrir una bolsa de croquetas. Los albañiles dejaron de trabajar por unos momentos y comenzaron a observarnos. No se burlaban, pero sus caras lo decían todo. Uno de ellos caminó hacia nosotros sonriendo. Háganse a un lado. Tomó la pala, lo acomodó de lado, con el filo le dio 3 golpecitos. El costal se abrió perfectamente. Ni se rompió de más, ni tiró cemento por todos lados. Solo quedó una abertura limpia, lista para vaciarse. Mi hermano y yo nos quedamos viéndolo como si acabáramos de presenciar un truco de magia. Hasta ese momento entendimos que trabajar también era aprender pequeños secretos que nadie enseñaba en la escuela. Cada oficio tenía los suyos, y los albañiles parecían tener uno para todo. Con el paso de las semanas empezamos a conocerlos mejor. Había uno que siempre silbaba mientras trabajaba, otro que nunca soltaba la pala, ni siquiera para descansar. Y uno más, el más grande de todos, siempre nos decía lo mismo cuando nos veía cansados. No se desesperen, las casas no se levantan en un día. En ese momento parecía una frase cualquiera. Con los años entendí que no solo hablaba de casas, también hablaba de la vida. Pero el verdadero problema todavía no aparecía, porque mezclar cemento era fácil comparado con lo que venía después. Había que subir todo el material hasta el terreno. Y fue entonces cuando mi papá inventó el sistema que nos acompañaría durante años. Una vieja carretilla, un lazo grueso y 3 personas haciendo el trabajo que normalmente hacían muchas más. A partir de ese día, nuestras vacaciones, nuestros fines de semana y muchas tardes dejaron de parecer tiempo libre. Sin darnos cuenta, la construcción de la casa acababa de convertirse en parte de nuestra rutina. El primer día que tuvimos que subir material, entendí que ver trabajar no era lo mismo que trabajar. Hasta entonces, mi hermano y yo nos sentíamos importantes porque cargábamos una cubeta o acercábamos una pala cuando alguien la pedía. Pero esa mañana mi papá llegó con una idea que, según él, nos iba a facilitar la vida. Una carretilla, un lazo grueso y muchas ganas. Ese era todo el equipo. La pendiente que había entre la calle y el terreno no era enorme, pero sí lo suficiente para que una carretilla cargada se sintiera como si pesara 1 tonelada. Mi papá llenaba la carretilla con tabiques, costales de cemento o cubetas de arena, dependiendo de lo que hiciera falta. Después se hacía a un lado. Órale, muchachos, ya saben cómo. Mi hermano se colocaba atrás, sujetando las asas. Yo subía primero y agarraba el lazo que iba amarrado al frente de la carretilla. La idea era sencilla. Él empujaba, yo jalaba. Y entre los dos evitábamos que la carretilla se fuera de reversa. En teoría sonaba muy fácil, en la práctica era otra historia. Había días en que apenas avanzábamos unos centímetros. Mi hermano empujaba con todas sus fuerzas, mientras yo sentía que el lazo me quemaba las manos. Las piernas temblaban, los brazos dolían, y la carretilla parecía burlarse de nosotros. Avanzábamos medio metro, descansábamos, otro medio metro. Volvíamos a descansar. Desde abajo mi papá gritaba, no la suelten, como si existiera la posibilidad de decir, sí, mejor que se regrese. Porque si la soltábamos, no solo perdíamos el material, la carretilla podía bajar sin control y llevarse todo lo que encontrara en el camino. Así que no había opción. Había que seguir. Cuando por fin llegábamos arriba, dejábamos la carretilla y nos sentábamos unos segundos sobre los tabiques para recuperar el aire. No hacía falta decir nada. Los dos estábamos igual de cansados. Pero apenas respirábamos un poco, escuchábamos otra vez la voz de mi papá. Ya está la otra. Volteábamos hacia abajo. Ahí estaba, otra carretilla llena. Y esperándonos, y otra más. Así podían irse horas enteras. Mientras los albañiles levantaban paredes, nosotros parecíamos un servicio de transporte. A veces llevábamos tabiques, luego cemento, después grava, más tarde agua, lo que hiciera falta. Todo tenía que subir. Con el tiempo dejamos de contar los viajes. Era mejor así, porque si los contábamos, probablemente nos hubiéramos desanimado. Lo curioso es que, aunque terminábamos agotados, nunca escuché a mi papá quejarse. Nunca dijo que era injusto. Nunca habló de mala suerte, simplemente hacía cuentas. Si pagar para subir el material costaba casi lo mismo que comprarlo, entonces ese dinero había que ahorrarlo. Y ahí entrábamos nosotros. Muchos años después hice memoria y me dio risa.
Mi papá tenía más o menos la edad que yo tengo hoy, y ahora que lo pienso, todavía estaba bastante joven. Hasta creo que él también podía haber empujado unas cuantas carretillas más, pero siempre encontraba la manera de convencernos de que nosotros éramos los indicados. Él era el estratega, nosotros la fuerza. Claro que en ese momento yo no lo veía así. Para mí, solo era mi papá diciéndome qué hacer. Con el paso de los meses, subir material dejó de sentirse como un castigo. Se convirtió en algo normal. Tan normal que ya sabíamos cuánto pesaba una carretilla con tabique solo con verla. Aprendimos a acomodar la carga para que no se volteara. Aprendimos dónde hacer una pausa para descansar unos segundos. Y hasta descubrimos que, si mi hermano y yo nos coordinábamos bien, podíamos subir mucho más rápido. Sin darnos cuenta, la construcción nos estaba enseñando a trabajar en equipo. Pero la verdadera prueba no era el cansancio. La verdadera prueba llegaba cuando alguno de los dos decía las palabras que mi papá menos quería escuchar. Ya no puedo. Porque siempre respondía exactamente igual. Había un momento que se repetía todos los fines de semana, no importaba si era sábado o domingo, no importaba si hacía frío, calor o estaba nublado. Siempre llegaba el instante en que alguno de los dos se cansaba. Generalmente era yo. Tenía 7 años. Había momentos en los que ya no sentía los brazos. Las manos me ardían de tanto jalar el lazo y las piernas parecían no responder. Me sentaba sobre un montón de tabiques y soltaba un suspiro. Ya no puedo. Mi hermano era 5 años mayor. Aguantaba un poco más, pero también tenía su límite. Tarde o temprano terminaba sentándose a mi lado, igual de agotado. Esperábamos que mi papá dijera algo como, está bien, descansen, pero nunca pasó. Él se acercaba, nos veía unos segundos y con toda la tranquilidad del mundo repetía la misma frase. Si ustedes no estudian, estas son las chingas que se van a llevar todos los días. Nada más. No levantaba la voz, no nos regañaba, no nos amenazaba. Solo decía esa frase y se iba. Mi hermano y yo nos quejábamos en silencio. Nos volteábamos a ver, nos levantábamos y seguíamos trabajando. En ese momento no entendíamos el alcance de esas palabras. Para nosotros solo era otra de esas frases de papá, como cuando decía que había que cuidar las herramientas o que el trabajo bien hecho hablaba por uno. Pero esa se quedó grabada. Con el tiempo entendí que no nos estaba castigando, nos estaba enseñando algo que él había aprendido de la forma más difícil. Mi papá no había tenido la oportunidad de estudiar una carrera. Todo lo que sabía lo había aprendido trabajando. Cada peso que ganaba le costaba horas de esfuerzo físico. Si quería construir una casa, tenía que sacrificar fines de semana, vacaciones y prácticamente todo su tiempo libre. Él no quería ese futuro para nosotros. No quería que nuestra única herramienta fueran los brazos. Quería que también usáramos la cabeza. Y aunque en ese momento no lo entendíamos, cada costal de cemento, cada viaje en la carretilla y cada cubeta de mezcla era una lección que ningún salón de clases podía dar. Había días en los que los albañiles nos echaban porras. Ya agarraron maña, chamacos. Y nosotros sonreíamos, porque era cierto, lo que al principio nos costaba una eternidad, ahora lo hacíamos casi sin pensarlo. Ya sabíamos cómo acomodar los tabiques para que no se cayeran, ya sabíamos cuánto cemento podía cargar una carretilla sin volverse imposible de mover. Hasta aprendimos a distinguir cuando una mezcla estaba muy aguada o muy seca, solo con verla. Sin darnos cuenta, el terreno también se estaba transformando. Donde antes solo había tierra, empezaron a aparecer las primeras bardas. Después los castillos de concreto. Luego los cuartos comenzaron a tomar forma. Recuerdo la primera vez que entré a uno de ellos. Todavía no tenía techo. Solo eran 4 paredes. Mi papá me llamó. Ven. Entré caminando entre montones de arena. Él señaló una esquina. Aquí va a estar tu cuarto. Me quedé parado imaginándolo. Por primera vez pude ver lo mismo que él había visto desde el principio. Ya no era un terreno vacío. Ya empezaba a parecer una casa. Y entonces entendí por qué nunca se rindió. Porque cada viaje con la carretilla nos acercaba un poco más a ese momento, a tener un lugar que podríamos llamar nuestro. Sin embargo, todavía faltaba la parte más difícil de toda la construcción, la losa. Y nadie nos había preparado para lo que significa colar un techo. Sí, había un día que todos esperaban y, al mismo tiempo, todos respetaban. Era el día de colar la losa. Desde muy temprano, el terreno era un ir y venir de gente. Llegaban más albañiles de lo normal. Aparecían vecinos que iban a echar la mano. Unos preparaban la mezcla, otros acomodaban las varillas. Había quienes revisaban las cimbras para asegurarse de que todo estuviera bien antes de empezar. Yo no entendía por qué tanto movimiento, hasta que escuché a uno de los albañiles decir: «Hoy no podemos parar».
Con los años comprendí a qué se refería. Una losa no se puede colar por partes. Una vez que empiezas, tienes que terminar. No importa si te cansas, si hace calor o si ya se hizo de noche. El concreto debe quedar uniforme. Aquella mañana mi papá estaba más serio que de costumbre. No andaba contando chistes, no platicaba. Solo caminaba de un lado a otro revisando que todo estuviera listo. Se notaba que estaba nervioso. Había invertido mucho dinero y muchos meses de trabajo para llegar a ese momento. No podía salir mal. A nosotros también nos tocó trabajar. Mientras los adultos llenaban cubetas de mezcla, mi hermano y yo hacíamos viajes de un lado a otro llevando lo que hiciera falta. Agua, herramientas, más cemento, más arena. Todo era urgente. No había tiempo para quedarse parado. Recuerdo que el sol estaba en todo lo alto. El polvo se mezclaba con el sudor y terminábamos con la cara completamente gris. Si alguien nos hubiera visto de lejos, habría pensado que llevábamos horas jugando entre la tierra. Pero no, estábamos trabajando. En algún momento del día me senté unos segundos sobre un montón de tabiques. Respiraba con dificultad. Sentía las piernas pesadas. Mi papá pasó junto a mí. Pensé que me iba a decir que me levantara, pero hizo algo que casi nunca hacía. Me revolvió el cabello y me dijo, ya falta menos. Fueron 3 palabras, nada más, pero bastaron para que me levantara otra vez. Seguí llevando cubetas, seguí cargando material, seguí haciendo lo que me tocaba. Al caer la tarde, los albañiles comenzaron a guardar las herramientas. El techo estaba terminado. Todos miraban con satisfacción. Algunos se limpiaron el sudor con la manga de la camisa. Otros simplemente se quedaron unos minutos observando el trabajo. Mi papá no dijo nada, solo levantó la vista hacia la losa recién colada. Tenía una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de cansancio, alivio y orgullo. Ese día entendí algo, aunque todavía no sabía ponerlo en palabras. Las cosas importantes toman tiempo. Nadie construye una casa en un fin de semana. Se hace poco a poco, con paciencia, con esfuerzo y muchas veces avanzando aunque el cuerpo ya no quiera. Cuando nos subimos al coche para regresar al departamento, nadie hablaba. Mi hermano iba dormido. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Las manos todavía me dolían y sentí el cuerpo pesado. Antes de arrancar, mi papá volteó hacia el terreno una última vez. Sonrió, muy poquito, como si por fin pudiera respirar tranquilo. En ese momento no lo sabía, pero esa casa todavía estaba lejos de terminarse. Aún faltaban ventanas, puertas, instalaciones, pisos, pintura y un sinfín de detalles. Sin embargo, lo más difícil ya había pasado. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era que, mientras levantábamos aquella casa ladrillo por ladrillo, mi hermano y yo también estábamos construyendo algo que nos acompañaría toda la vida. Una forma distinta de entender el esfuerzo, el valor del trabajo y el privilegio de poder elegir. Años después, un camino diferente gracias a una frase que jamás dejaríamos de recordar. Si ustedes no estudian, estas son las chingas que se van a llevar todos los días. Pasaron los meses. Después de la losa vinieron las instalaciones eléctricas, las tuberías, el repellado, los pisos, las ventanas y las puertas. Cada etapa parecía acercarnos al final, pero siempre aparecía algo más por hacer. Yo pensaba que construir una casa era levantar paredes. Qué equivocado estaba. Cuando crees que ya terminaste, descubres que apenas vas a la mitad. Un fin de semana había que acarrear arena. Al siguiente tocaba subir cajas de azulejo, después bultos de yeso, luego pintura. Siempre había algo esperando. Y nosotros seguíamos ahí. Mi hermano ya era mucho más fuerte que yo, cargaba más pesado y caminaba más rápido. Yo trataba de alcanzarlo, aunque muchas veces terminaba unos metros atrás, respirando como si hubiera corrido un maratón. Él se burlaba. Ándale, chaparro, apúrate. Espérame tantito. Si te espero, nos dan las 12. Y los dos terminábamos riéndonos. Aunque en ese momento no lo sabíamos, esos días iban a convertirse en los recuerdos que más íbamos a extrañar. Con el tiempo, la casa empezó a verse diferente. Las paredes dejaron de ser grises. Llegó la pintura, los cuartos comenzaron a tener puertas, las ventanas ya no eran huecos. Por primera vez pudimos imaginar cómo sería vivir ahí. Recuerdo el día que colocaron el piso. Mi hermano y yo caminábamos con cuidado para no ensuciarlo. Nos parecía extraño ver aquel lugar limpio. Durante años lo habíamos conocido lleno de tierra, montes de arena y herramientas. Ahora empezaba a parecer un hogar. Mi mamá fue quien más se emocionó. Entraba a la cocina y sonreía. Abría las ventanas para que entrara el aire. Caminaba de un cuarto a otro imaginando dónde iba cada mueble.
Era la primera vez que la veía tan ilusionada. Mi papá, en cambio, seguía igual. Mientras todos admirábamos lo que ya estaba terminado, él solo veía lo que todavía faltaba. Hay que poner la puerta, faltan los apagadores, hay que terminar el baño, todavía falta impermeabilizar. Nunca lo escuché decir, ya acabamos. Siempre encontraba un pendiente. Creo que así era él. Nunca dejaba de pensar en el siguiente paso. Hasta que llegó el día. No hubo inauguración, no hubo listón, no hubo fiesta. Simplemente un sábado cargamos las últimas cosas del departamento y las llevamos a la casa nueva. Recuerdo entrar con una caja entre las manos y ver todo terminado. Las paredes, los cuartos, la cocina, el patio. De pronto entendí que aquel lugar ya no era un terreno, era una casa. Esa noche dormimos ahí por primera vez. No había todos los muebles, todavía faltaban muchas cosas, pero nunca había dormido tan tranquilo. ¿Por qué? Porque, aunque yo era apenas un niño, sabía perfectamente cuánto había costado llegar hasta ese momento. Cada pared tenía una historia, cada escalón me recordaba un viaje con la carretilla, cada rincón guardaba horas de trabajo, y por primera vez entendí algo que nadie me había explicado. Las casas no solo se construyen con cemento, también se construyen con sacrificios, con fines de semana, con manos lastimadas, con padres que deciden renunciar a muchas comodidades para darle un mejor futuro a sus hijos. Años después, cuando mi hermano y yo terminamos la universidad, los dos nos convertimos en ingenieros. Regresamos una tarde a esa misma casa. Estábamos sentados con mi papá en el patio. Ya no hablábamos de cemento, ni tabiques, ni de carretillas. Entonces, casi sin pensarlo, mi hermano rompió el silencio. ¿Te acuerdas de todo lo que nos hiciste cargar? Mi papá soltó una carcajada. Claro que me acuerdo. Sí te pasaste. Se quedó callado unos segundos. Nos miró a los dos y con una sonrisa que mezclaba orgullo y un poco de culpa respondió, tal vez sí, pero mírenlos ahora. Ninguno de los dos contestó. No hacía falta. Los tres sabíamos que aquella casa nos había dado mucho más que un techo. Nos había enseñado el verdadero valor del trabajo y sobre todo nos había dejado una lección que sigue acompañándonos hasta el día de hoy. Hay trabajos que cansan el cuerpo y hay enseñanzas que fortalecen la vida entera. Durante muchos años pensé que mi papá nos había puesto a trabajar simplemente para ahorrarse el dinero. Y siendo sinceros, sí se lo ahorró. Eso nadie lo puede negar. Cada costal que subimos, cada viaje con la carretilla y cada montón de tabique que acomodamos representaba un gasto menos para la obra. Pero conforme fui creciendo, empecé a entender que esa no era toda la historia. Había algo más. Cuando entré a la universidad conocí compañeros que tenían una vida muy distinta a la mía. Algunos se desesperaban si el profesor dejaba mucha tarea. Otros se quejaban porque tenían que caminar varias cuadras desde el estacionamiento hasta el salón. Había quien decía que trabajar 8 horas era inhumano, y yo solo pensaba, si supieran. No porque yo fuera mejor, simplemente porque desde niño había aprendido que el esfuerzo era parte de la vida, que había días buenos y días pesados, y que, aunque uno estuviera cansado, las responsabilidades no desaparecían por arte de magia. Con los años también entendí algo de mi papá. Nunca nos pidió hacer algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Es cierto, muchas veces él llenaba la carretilla mientras nosotros la subíamos. Y todavía hoy, cuando nos reunimos como familia, mi hermano y yo se lo reclamamos entre risas. Qué cómodo saliste, ¿eh? Él se ríe, levanta las manos como diciendo, ya ni modo. Pero la verdad es que también trabajaba todo el día. Entre semana cumplía con su empleo, los fines de semana se convertía en albañil, electricista, plomero, pintor o lo que hiciera falta. Nunca lo vi quejarse acostado diciendo, hoy no tengo ganas. Simplemente hacía lo que había que hacer. Y creo que los hijos aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen. Con el paso del tiempo, la frase que tanto repetía comenzó a tener sentido. Si ustedes no estudian, estas son las chingas que se van a llevar todos los días. No era una amenaza, era una advertencia. Él conocía perfectamente el desgaste de vivir del trabajo físico. Sabía lo que era llegar a casa con la espalda destrozada, con las manos partidas, con el cuerpo pidiendo descanso, y lo único que quería era que nosotros tuviéramos más opciones. No quería que creyéramos que estudiar garantizaba hacerse rico. Quería que entendiéramos que el conocimiento podría abrir puertas que la fuerza por sí sola nunca abrirían. Años después, cuando recibí mi título de ingeniero, fui a enseñárselo. Mi papá tomó el documento entre sus manos, lo observó durante unos segundos. No dijo muchas cosas. Nunca fue un hombre de discursos largos. Solo sonrió, me dio una palmada en el hombro y dijo, «¿Valió la pena?» Eso fue todo.
pero esas 3 palabras resumían muchos años de sacrificio. No hablaban únicamente de la universidad, hablaban de los fines de semana sin descanso, del terreno vacío, de la carretilla, del lazo, de los costales de cemento, de las manos llenas de ampollas, de las veces que quisimos rendirnos, y de una familia que, sin darse cuenta, fue levantando algo mucho más grande que una casa, porque las paredes con el tiempo se desgastan, la pintura se cae, los pisos se cambian, hasta las casas necesitan mantenimiento, pero los valores que un padre logra sembrar en sus hijos, esos permanecen para siempre. Y cada vez que paso frente a esa casa, ya no veo únicamente ladrillos y concreto. Veo el esfuerzo de un hombre que, con muy poco dinero y muchísima determinación, logró regalarles a sus hijos 2 cosas que nadie podrá quitarles: un hogar y una manera de enfrentar la vida. La casa que construyó una familia. ¡Wow! ¡Qué historia! Yo creo que más de uno se va a identificar con ella. ¿Cuántos no hemos pasado por diferentes lecciones que te da tu papá, tu mamá y la misma vida para llegar a donde estás? Muchos de los que me van a escuchar van a decir: yo no tuve esos consejos, yo no tuve esa vivencia, y es complicado. Creo que esos son los momentos que te ayudan a forjarte. Pero nuevamente, gracias por escuchar. Si les gustó esta historia y tienes una historia similar que compartir y te gustaría que la gente la escuchara, o simplemente te gustaría darle voz, mándame mensaje, nos ponemos de acuerdo. No te preocupes, tú me la puedes compartir en un audio o en un texto. Yo me encargaré de darle un formato para darle vida en este espacio. Muchas gracias a todos. Este proyecto sigue avanzando paso a pasito, pero ahí vamos. Que tengan una excelente tarde, mañana o noche, dependiendo dónde me escuchen. Hasta luego.